Se pide calcular el volumen del sólido que se genera al girar una curva que tiene por ecuación y igual a 2 menos x al cuadrado. Y esa curva se gira en torno a un eje que tiene de ecuación y igual a 1. Entonces representamos, por ejemplo, la curva, le damos valores a x para obtener valores en y. Tenemos entonces, vamos a darle los valores menos 1, 0 y 1. Entonces tenemos cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 2 menos 1 es 1. Cuando x vale 0, tenemos que y vale 2. Y cuando vale menos 1 por menos 1 es 1 positivo, 2 menos 1 es 1. Bueno, si representamos la curva, tenemos el eje X y el eje Y ortogonales. Bueno, tenemos que Y igual a 1, esto es 1, 2, 3, etc. Es un valor constante para Y, tenemos una línea paralela al eje X, que tiene por siempre valor 1. Esto es X igual, Y igual a 1. Y luego tenemos la otra curva que tiene por valores, aquí ponemos menos 1 y aquí 1 en X. Cuando vale 1 en X, en Y vale 1. Cuando vale 0 en X, en Y vale 2. Y cuando vale menos 1, en Y vale 1. Entonces tenemos que la curva pasa por esos 3 puntos. Es una curva parabólica que es tangente a la horizontal que pasa por este punto. Entonces tenemos aquí comprendido entre la curva y el eje de revolución este fragmento, que al girarlo pues nos produce un objeto que tiene algo así como esta forma. Ahora hagámoslo en perspectiva. Entonces tenemos aquí el eje X, aquí el eje Y aquí la línea que pasa por el punto 1 a la altura en Y de 1, Y igual a 1. Y ahora tenemos aquí la curva parabólica. Entonces esta curva al girarla produce una forma aquí, tiene forma puntiaguda, que quedará como algo así. O sea que será como una forma que tiene aquí una forma con vértice, algo así. Una parábola que al girarla respecto a el eje Y igual a 1, pues quedará una forma tridimensional así. De manera que estas serán curvas circulares, ya que es un sólido de revolución. Quizás aquí se distinga mejor que aquí, que represente solo la mitad. Bueno, entonces tenemos, si consideramos ahora la forma plana, dibujamos aquí la forma plana, cortada por la recta E igual a 1, y ahora consideramos aquí rectángulos. Rectángulos de longitud infinitesimal que al ser girados producen pequeños discos. Bueno, pues al hacer el cálculo integral lo que vamos es a sumar muchos pequeños discos, o sea, todos los que aparecen por ahí, que sumados nos generarán esta superficie. Imaginamos que estos discos tienen una longitud infinitesimal. Entonces, para girar esos discos, lo primero que tenemos es que pensar en un cuadrado de estos. Resulta que el eje viene por aquí. Y ahora si consideramos este cuadrado, llamemos esto, por ejemplo, altura h1. Y vamos a poner la altura h1 para esta medida, para las distintas alturas de los cuadrados, y esta altura h2. Necesariamente la altura que nos queda comprendida entre la curva, que define las distintas alturas, y esta altura, pues será la diferencia entre ambas. Y esto realmente va a ser el radio del cilindro.
O sea que este va a ser el radio del cilindro con las distintas alturas. Entonces el radio del cilindro será h sub 1 menos h sub 2 y nos dará las distintas alturas. H sub 1 menos h sub 2. Bueno, y como tenemos que el volumen de un disco, de un cilindro, pensamos en un cilindro, esto es la base del cilindro, el área es pi por el radio al cuadrado. Si le damos cierta altura al cilindro, pues entonces tendremos que el volumen será el área de la base por la altura, pi r cuadrado por h. Entonces, si pensamos que este es el volumen del cilindro, entonces para calcular el volumen de esta superficie ya que genera la curva al girar sobre este eje, tendremos que el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado. Dijimos que esto era el radio, pues el radio al cuadrado será h1 menos h2, radio al cuadrado, por la altura. Y la altura de estos discos es esa altura pequeñísima que llamamos dx, diferencial de x. Bueno, pues si hacemos la integral de esto entre este punto y este, pues ya obtendremos realmente, como es la fórmula del volumen, obtendremos la suma de todos esos discos, que es el volumen total, pi por el radio al cuadrado por la altura, que es lo que tenemos aquí. Bueno, la integral viene comprendida entre este punto y este. Entonces lo que habrá es que calcular pues la intersección de estas dos curvas. Entonces tenemos y vale 1, sustituimos ahí, 1 es igual a 2 menos x al cuadrado, aunque las intersecciones ya las veamos aquí para verlo. Entonces tenemos, esto pasa restando, 1 menos 2 igual a menos x al cuadrado. Menos 1 igual a menos x al cuadrado. Y por tanto tenemos, esto le podemos cambiar de signo, pasamos esto como raíz, x igual a más menos raíz de 1 igual a más menos 1. Bueno, tenemos entonces que cuando y vale 1, pues x, como vemos aquí, cuando y vale 1, x vale más o menos 1. Bueno, y esas son las intersecciones. Entonces esto habría que hacerlo entre 1 y menos 1. En todo caso lo vamos a hacer desde 1 hasta 0, porque es más fácil de calcular, y luego, una vez que calculemos la mitad de esta figura, que será esto, desde 1 hasta 0, pues ya solo habrá que multiplicarlo por 2, el resultado final. Entonces lo hacemos de 1 a 0. Porque si no, luego cuando sustituyamos hay que sustituir también por menos 1 en la diferencia. Entonces, haciendo esa operación, tenemos entonces pi lo sacamos fuera porque es una constante, y desde 1 hasta 0 tenemos el radio al cuadrado, tenemos 2 menos x cuadrado, que es h1, que venía dado por la curva esta, todas estas alturas. Entonces tenemos, hacemos aquí aparte, 2 menos x al cuadrado menos la otra, que es 1. La otra curva en este caso es una recta. Entonces de esta manera ya podemos calcular lo que vale esta longitud, el radio este o este o el que sea. Radio igual a 2 menos 1, 1. Esto es igual a 1 menos x al cuadrado. Bueno, entonces 1 menos x al cuadrado es lo que vale el radio h1 menos h2. Ya lo ponemos aquí, 1 menos x al cuadrado y todo esto al cuadrado de x. Bueno, entonces tenemos pi integral entre 1 y 0, y ahora tenemos el cuadrado del primero menos el doble primero por el segundo, 2x cuadrado, 2 cuadrado, más el cuadrado del segundo, x cuadrado por x cuadrado es 2 más 2, 4, x a la cuarta. Y todo esto de x. Bueno, por último, ya para concluir, pues tenemos ponemos aquí y ya ponemos aquí y sustituimos esto, calculamos ya la integral y entre 1 y 0. Bueno, la integral de 1 es, esto es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces
1 es x elevado a 0. Le sumamos una unidad y esto lo ponemos en el denominador. O sea que tenemos la integral de esta constante, pues será x menos 2x cuadrado, le sumamos 1, tenemos 2x al cubo y ese número lo ponemos en el denominador. Y por último esto le sumamos 1 también, tenemos x elevado a 5 y ese número en el denominador. Bueno, y ahora esto pues sustituimos ahí el 1, tenemos 1 menos 2 por 1 partido 3, 2 tercios, más 1 partido 5. Y ahora habría que restar también pi en la diferencia que multiplicaría esto, pero podríamos poner incluso aquí menos y todo sustituyendo el 0 ahí, pero bueno, lo vamos a poner menos 2 por 0 ya va a dar 0, más 0 partido 5 va a dar 0. Por eso decía que era más sencillo si poníamos 0. Si hubiéramos puesto menos 1, tendríamos luego que sustituir aquí el menos 1. Entonces es mucho más sencillo coger la mitad y luego multiplicarlo por 2. Bueno, por último tenemos pi que multiplica a, vamos a poner aquí mínimo como un múltiplo, tenemos 5 por 3, 15, y aquí tenemos 1 por 15, menos 3 por 5 por 2, 10, y 5 por 3 por 1, 3. Entonces tenemos 15 menos 10, 5, más 3, 8. 8 partido 15. Partido 15 y esto por 2. Entonces tenemos 16, 15 por pi. Bueno, y ese es el volumen de esa figura. Bueno, por último ya para concluir, para que quede claro cómo quedaría la figura, si le damos por ejemplo un poco de sombra aquí, vamos a darle por aquí, por los bordes, entonces tenemos una superficie de revolución que tiene esta forma y sería, como ya dijimos, el resultado de girar la parábola respecto a ese eje. Entonces aquí tenemos ya el objeto. No hay que olvidarse de que multiplicamos por 2 porque lo hicimos desde el punto este hasta este, con lo cual obtuvimos la revolución de este trozo nada más, de ese pequeño trozo así. O sea, al girar esto pues nos quedará algo así, en 3D. Y que por eso hicimos la multiplicación por 2, porque realmente esto sería la mitad de esto. Por eso hicimos ese producto por 2. Bueno, pues ese sería el objeto y ese sería entonces el volumen de esa superficie. Perdón, ese sería el volumen de ese cuerpo. La superficie es la parte externa, ¿no? O sea, el volumen de ese objeto que se engendra al girar una parábola por respecto al eje de revolución que era I igual a 1.